apoyando, y gracias, maestro Javier. Creo que los protagonistas de esta noche son ellos, entonces gracias por estar aquí. Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por su asistencia. Decía el poeta francés Paul Eluard que hay muchos mundos, pero todos están en este. Aquí vamos a escuchar 10 compañeras, compañeros, por así cada uno con su propio mundo, pero según se podrá notar, todos son habitantes de la época que estamos viviendo, ineludible que de alguna manera se transmita, y como bien decía, la palabra es de ellos, para que pues den una muestra de su trabajo, que pues es hasta donde va, porque es algo que fluye y que seguirá. Vamos a leer los poemas primero de Mari Bautista. Antes que nada quiero agradecerles a todos por haber venido el día de hoy. Yo voy a presentar un cuento breve, se titula Saldurién, y pues bueno, nada más. Saldurién. Aquel era un pueblo extraño. Yo fui a parar ahí por casualidad. Perdón. Saldurién. Aquel era un pueblo extraño. Yo fui a parar allí por casualidad. En aquella época vendía enciclopedias Larousse de casa en casa, de pueblo en pueblo, y por lo mismo estaba acostumbrado a pernoctar en cualquier parte, donde me agarrara el cansancio. No tenía domicilio fijo. Mi única posesión era una combi verde modelo 86, de segunda mano y algo destartalada. Fue así como llegué a Saldurién, ese pueblucho endemoniado que no figura en los mapas ni en registro alguno. Disculpen que dé tantos rodeos. La verdad es que incluso hoy me cuesta hablar de lo que pasó esa noche. Si lo hago es porque fue hace años y ustedes me insisten demasiado. Pero no esperen mucho de mi relato. Aunque me pasara horas contándoles lo que vi esa noche y lo que me sucedió ahí, no. Tendrían que haber estado allí. Sufrir lo que padecí yo para entenderlo. Aquel día venía de Matacabos con rumbo a Pastizales. Esa semana las enciclopedias se habían vendido muy bien y yo estaba contento, por supuesto, pero también agotado. Así que al acercarme al desvío que conducía a Saldurién, decidí tomarlo para pasar la noche allí. Entonces era joven e impulsivo, y lo admito, el lugar me intrigaba. Quería averiguar por mi cuenta si era merecida su mala reputación. Lo primero que llamó mi atención en Saldurién, al entrar por su abrupta y angosta calzada, fueron sus hileras de casas achaparradas, esa repetición tediosa de muros de bajareque y tejados a dos aguas. Milajemun lataikun me mushabo iltasun hanosh tahkan bot ichbo yip muktotak yayatar saos lekilal tastekel ansetik yuun las ijesotik ansetik ois big ois baichik ois lo ilik ansetik shanabik taat untonal tahtah patik tahun sapupel osil alal smuts satik spatlech osil Tehchi nohtik muklotak yayatak, tetashbul taholtik, alal zahal ishimotik, kanal ishimotik, sakil ishimotik, ikal ishimotik, alal chikshanabotik tabitzetik, alal taskupin posh, listil ketik. Buenas noches a todos y todos, muchas gracias por su asistencia. También gracias a Emilio por el espacio, a Javier Molina por ser el titular de este taller. Yo soy Miguel, también conocido como Rongo Rongo Chiapas en internet, y perdí la vista hace 2 años, y gracias a eso pues fue que mi papá me ayudó también a leer los textos en este taller, a quien también agradezco porque pues fue compañero de todos nosotros. Pero en este momento Saskia va a hacer la lectura de 2 textos que presenté en este taller. Pero antes quiero compartir con ustedes un pequeño texto escrito en braille que todavía no tengo la suficiente fluidez para leer un texto más amplio, pero espero que les guste. Este texto se llama A mi amiga. Mi guitarra
llora. La consuelo con caricias y me cuenta su historia. Teatro Guiñol. Al percibir la vida insípida, sé que estoy más cercano al equilibrio. No me falta ni me sobra, no sufro y tampoco tengo euforia. No me apetece hablar con alguien, no deseo cambiar el camino de otros, y a pesar de tener sosiego al borde de la melancolía, aprecio por completo mi vida. Simple desde una perspectiva social, porque todo es momentáneo, volátil, inestable quizás. Me parece patético esclavizar el humor al consumismo, condicionar el bienestar con regalos. Es triste y a la vez efímero. Entonces, recuerdo haber padecido momentos así, condicionar mi vida a diferentes estados de conciencia, funciones de cine y teatro Guiñol dirigidas por psicoactivos, con mujeres marionetas que solapaban mis excesos para ser escuchadas y atendidas. Y así, todo es efímero. Ahora, ciego y reflexivo, veo la realidad. Yo fui la marioneta, pero todos también lo somos. Vivimos en una función de permanencia voluntaria. Bravo. El regalo de hoy. La apacible tarde invita a caminar. Escucho la puerta que se cierra y mis pasos son guiados por caminos que, a pesar de ser conocidos, son tan peligrosos como una cueva inexplorada y, por tanto, extiendo mi bastón para entender mi entorno. Mis pies perciben la angustia de las calles, el dolor de las grietas, banquetas tortuosas llenas de historias, esquinas que debo reconocer para no caerme. Las voces de la ciudad van llegando como fantasmas perdidos en el limbo de la existencia, tantos seres invisibles, ajenos a mi vida, cruzando el mismo camino. Un olor llega a mi olfato, algo estremece mi alma, es el copal, un regalo, el humo juguetón que impregna mis células, me relaja y me hace sentir un todo, y yo parte de ese todo, dejo de ser yo. Cuando una voz me trae de vuelta a mí, siento un abrazo que da más de lo que pide, y entonces ese es el regalo de hoy. Rongo Rongo, Chiapas. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la asistencia y gracias aquí al maestro por las enseñanzas en esto de escribir poesía. El único poema que les voy a leer se llama Cristina. Y dice así: Cristina, en la oscuridad de los días que pasan, uno en su paso halla personas que relumbran como la bombilla de la habitación en la que uno duerme. Y tú eres una de ellas, manto de luz con el que uno se cubre de pies a cabeza. Un día, una noche, despierta la palabra. No se guarda, se escribe, brota como murmullo de pájaro, no cuenta, no dice, parlotea y grita, unas veces horrores y otras tantas flores. No está quieta, siempre despierta. Me recuerda que ya pasó el tiempo. La de ayer, mujer incauta. La de hoy, mujer de mil palabras. Antes de empezar, le quiero agradecer al profesor Javier, también a todos los presentes. Ningún arrepentimiento. Todo comenzó cuando desperté en la camilla de un hospital, en donde un grupo de doctores me preguntaban qué me había sucedido. No recuerdo nada, respondí desorientado. Se le encontró con una joven que falleció en un auto que se estrelló con un árbol, me dijeron los doctores. Después de un tiempo pude salir del hospital, aunque me dieron mucha medicina, ya que dijeron que sufría una pérdida de memoria temporal. Al salir del hospital me di cuenta que uno de los guardias de seguridad me veía de manera extraña. Cuando llegué a mi casa
me empecé a bañar, noté una quemadura en mi hombro izquierdo, que no se veía reciente. Luego de bañarme, me vestí y observé que en uno de mis cajones había una máscara de fénix, la que hizo que sintiera una sensación peculiar. Comencé a ver las noticias y me enteré que antes del accidente que me había ocurrido, un asesino había matado a mucha gente, en especial a jóvenes. Mientras veía las noticias, escuché que alguien golpeaba bruscamente la puerta y al abrirla un hombre me tomó por el cuello y pensé que era el asesino del que hablaban en las noticias. Pero supe la sorprendente verdad cuando dijo que yo había asesinado a su hija y recordé que la marca en mi hombro fue causada por un horrible incendio y que yo era el verdadero asesino, era yo, y además al intentar matar a esa chica en su auto hice que chocáramos. Finalmente, el hombre me apuntó con una pistola y aunque sabía que iba a morir, no sentí ningún arrepentimiento. Gracias. Impulso. Se me ha hecho una costumbre esperarle en la esquina de esta calle todas las mañanas. 5 en punto, siempre. Unos minutos de retraso que tenga y ya no la veo. Y tanto que me gusta su sonrisa mañanera. Ver el pliegue de sus comisuras, su pelo saltando al ritmo del ejercicio. Me mata, me mata. Caminar 10 calles a las 4 de la mañana para llegar hasta esta esquina vale la pena. Sí que sí. Al comienzo intenté correr a su lado, pero no soy muy atlético que digamos. Decidí que cuando nos viéramos, haría como que si corría al lado contrario, la saludaría y seguiría de frente. Casual, no acosador y amable. Más de algún punto me he ganado con eso. Hoy sí es el día. Vengo preparado para presentarme. Voy a tropezar con ella casualmente para que por fin podamos cruzar unas palabras. Ayer falté a propósito, solo para ver si hoy notaba mi ausencia y así quitarme esta duda que me carcome por dentro. Tengo que saber si en algo han servido estos 2 largos meses de saludos matutinos. 4:45. Bien, tengo tiempo de sobra. Me siento un rato para reposar los ojos. Mientras me hurgaba la nariz, descubrí que un insolente moco no quería abandonar su guarida. Por más que lo jalaba, no quería irse. Tuve que utilizar 2 dedos para desalojarlo por completo. ¡Uf! ¡Qué alivio! Empecé a jugar con el moco un poco. Era tan grande que hice unas cuantas formas con él antes de arrojarlo al olvido. Un palito, un cuadrado y finalmente la vieja y clásica bolita. Lo tomé con 2 dedos y lo observé bien. A unos metros de mí estaba ella. Venía con esa sonrisa hermosa. Y estoy seguro que hubiera podido decirle las palabras correctas para conquistarla, si no me hubiera impulsado a probar la bolita con la lengua. Gracias. Pues yo en particular quiero contarles un cuento que se llama La función de cine. Roberto me acababa de dar un empujón por haberme burlado de su apellido. Caminábamos bajo el picante sol de la mañana en dirección desconocida. Las maestras, bravuconas y ofuscadas por el calor, nos arriaban tratando de mantener la fila uniforme sobre la banqueta. La columna era grande y bulliciosa. Salir de esa manera de la escuela solamente podía significar que íbamos hacia algo que no tuviera que ver con clases. En el peor de los casos nos estarían llevando a la iglesia. Cualquier otra cosa ya era ganancia. Cruzamos por la calle polvorienta que colinda con el aparatoso mercado de la Florida y nos detuvimos frente a la fachada de un edificio maltrecho. Las maestras comenzaron a pasar lista y a recolectar los 5 centavos que pidieron. En las filas corría el rumor de que nos llevaban al cine. Roberto aún seguía viéndome con rencor y se cobraba el agravio apretándome con mayor ahínco en la sórdida batalla de empujones que el entusiasmo de la noticia había generado. «¡Va a ser la de E.T.!», gritó uno especulando sobre la posible película. El resto lo siguió coreando insistentemente y en ascenso. «E.T., E.T., E.T.». Sentí el nerviosismo de toda primera vez en el estómago, al mismo tiempo que el rumor de que una niña de 5º primaria, Rosa, dejaba que le tocaran el trasero durante la función por 5 centavos. Por eso no supe diferenciar si la inquietud que invadió mi cuerpo se debía a la emoción de ir por primera vez a una sala de cine
o de imaginar el contacto con el cuerpo de Rosa. El interior de la sala hacía justicia con su exterior. Olía a humedad y abandono. Era una bóveda de paredes altas y destartaladas. No había butacas, sino una superficie en declive que terminaba en un tablado, donde aún por misericordia de quién sabe qué deidad, permanecía en pie una gran pantalla blanca que resplandecía con sigilo en medio de aquel ambiente opaco. Los de cuarto grado quedamos en medio de la sala, donde de haber existido butacas, habría sido un lugar privilegiado para la vista. Pero sentados en el piso, por más esfuerzo que hacíamos, no lográbamos divisar en qué lugar habían quedado Rosa y sus supuestos seguidores. La luz se fue apagando, mientras las maestras lanzaban los últimos alaridos para que nos calláramos. Yo sentí un estrujamiento en el corazón en medio de aquella oscuridad. La sensación aumentó cuando un pequeño filo de luz salió disparado de una recámara a nuestras espaldas y fue a estallar en la pantalla blanca. Maravillosamente, en medio de un espacio atestado de estrellas y ráfagas de fuego, fueron apareciendo las letras azules que anunciaban los nombres de los actores: Christopher Reeve, Marlon Brando, Jim Hackman, del Superman. Una fanfarria de trompetas anunciaba el inicio de una épica aventura que poco a poco se fue desplegando frente a aquel mar de cabezas piojosas y despeinadas. La conmoción fue mayor de lo que hubiera podido esperarse de quien se enfrenta por primera vez a una maravilla moderna. Muchos apenas si podíamos contener el aliento, y conforme la trama se desarrollaba, nos fuimos involucrando más y más en la travesía del héroe. Gritábamos eufóricos, señalábamos a los traidores, alentábamos a Superman a seguir adelante. Él levantaba carros, rescataba helicópteros en el aire, lanzaba rayos láser con sus ojos, sojuzgaba a los malos y luego se echaba a volar por los aires. Todos quisimos ser como él en esos instantes. A mí se me ocurrió que un día podría salvar al amor de mi vida, Yarita, de una nave extraterrestre. Cuando cayó derrotado y débil por la kriptonita, sentí la agonía de todos los días. Afuera del cine eran tiempos difíciles para todos, y los que allí estábamos crecíamos en un mundo de carencias, desigualdades y miedos. Quizá por eso un furor infantil invadió nuestras bocas cuando, movido por una fuerza interior, Superman hizo girar el planeta en sentido contrario, desafiando toda lógica de tiempo y espacio. Una especie de redención nos atravesó el cuerpo cuando el mundo volvió a su estabilidad, gracias al sacrificio de nuestro héroe. Todo había parecido posible dentro de aquella sala. Yo había olvidado por completo los deseos de Rosa y ya con la luz de la sala encendida busqué a Yarita con la mirada. La película nos había cambiado la vida, al menos por unos instantes. Cuando salimos, el sol estalló en nuestros ojos. Las maestras volvieron a los gritos para ordenar las filas y Roberto recordó que me odiaba. Esta vez me veía como si estuviera lanzándome rayos láser. Gracias. La pradera oscura era, mas el trigo, la llanura de las eras en un joven pensativo, el sueño de leones enclaustrados en cuevas primitivas, dudas, desvelos, canciones a deshoras, el ruido de la rueda que rueda cuando digo, el movimiento de tus labios temblando con el frío. La pradera era oscura, mas el trago, las calles encendidas de señores, la joven en el campo ondulando las Ns de N trenes pasajeros. Luego el viento de marzo rizando las olas en el baile en el patio de la escuela, el silencio tremendo de la fiesta. Gracias.